Buenas tardes, Miranda. Buenas tardes, querido presidente Nicolás Maduro, querida compañera Cilia Flores, querido hermano Joan Contreras, joven presidente del Consejo Legislativo de Miranda, queridos compañeros y compañeras, alcaldes, alcaldesas, diputados, diputadas, representantes de los poderes públicos, saludar especialmente a José Vicente Rangel, alcalde del municipio Sucre, querido Pepe. Hemos decidido hacer esta juramentación en el municipio Sucre por ser de los mejores resultados en estas elecciones. Ayer estuvimos visitando la parroquia Marich, que fue la parroquia más votada de todo el estado Miranda. Querida familia, madre, hermano, padre, parte de mi familia. Queridos compañeros, jefas de calle, de comunidad, de VC, nuestro equipo de trabajo. Hace 200 años se desarrollaba en Venezuela un hecho histórico que marcó la historia de América Latina en dos tiempos. Este año 2021 nos tocó celebrar los 200 años de la batalla de Carabobo. Y a veces la historia hay que conocerla para no cometer los mismos errores del pasado, pero también sirve para sacar lecciones que te permiten acertar en el presente y en el futuro. Hace 200 años, los patriotas, las patriotas, los bolivarianos, las bolivarianas, se encontraban en una situación compleja, difícil. Muchos analistas, observadores, ciudadanos, decían que el proyecto de Bolívar de ser soberanos, de ser independientes, de construir la patria latinoamericana, era un imposible. Que nos tocaba enfrentar para ese momento al imperio más grande, que ya tenía 300 años dominando nuestras tierras, y que aquel que osara retarlo, aquel que osara enfrentarlo, era un loco y no iba a poder con ese objetivo. No fue una batalla fácil. La primera vez que lo intentamos, cayó la Primera República. Muchos, sin tener el coraje y la fuerza, se rindieron ante la primera caída. Pero Bolívar y sus hombres y mujeres no renunciaron ante la primera dificultad. Se reorganizaron y lo volvieron a intentar en la campaña Admirable. Una campaña que llenó de gloria a nuestro ejército. Pero las fuerzas de Boves nos obligaron a volver a pasar por aquí en la migración oriente. Bolívar cargó esa caminata con la derrota encima. Se fue a Jamaica, se fue a Haití. Otros volvieron a rendirse. Dijeron, no es posible. Bolívar no. Bolívar y sus hombres estaban convencidos de que estaban del lado correcto de la historia. E insistieron nuevamente. Logramos la victoria en San Félix. Atravesamos los llanos venezolanos en plena lluvia. Cruzamos los Andes en pleno invierno, en Alpargatas, en Ruana. Y fuimos a Carabobo con inteligencia aplicada a las circunstancias. Ante un gran enemigo, la inteligencia del líder generó una dinámica de división del enemigo para poder lograr esa victoria. Dicen algunos historiadores, me atrevo a leer, Bolívar, quien al inicio de las operaciones fija su cuartel general en Barinas, hace un planeamiento estratégico que se centra en tres objetivos. Uno, el control del occidente del país con los contingentes provenientes de Nueva Granada, Maracaibo, Coro y Barquisimeto, dirigidas por el general Urdaneta.
2, la concentración del grueso del ejército en un punto central entre Guanare y San Carlos a cargo del general José Antonio Páez. Y 3, el avance hacia la región central, donde el oriente venezolano y la división de las fuerzas realistas con la toma de Caracas, comandada por José Francisco Bermúdez. En el contexto de la campaña de Carabobo, las diversiones, son las acciones militares que tienen como objetivo principal distraer y dividir a las fuerzas del enemigo. En su planeamiento estratégico para la liberación de Venezuela, el libertador Simón Bolívar planea 2 diversiones. Una que opera en el occidente del país, Trujillo, Carora, El Tocuyo, Barquisimeto, San Félix, comandada por el coronel José de la Cruz Carrillo, y otra liderada por el general José Francisco, que parte desde Barcelona, continúa por Machurucuto hacia Guatire y finalmente entra a Caracas desde el oriente. La victoria patriota en Carabobo fue decisiva y determinó la liberación del territorio venezolano. Cifras aproximadas señalan que el bando realista perdió 2.500 combatientes y más de 2.000 quedaron heridos. Por su parte, las fuerzas patriotas quedaron con 300 bajas entre fallecidos y heridos. Destacan los generales de división Manuel Cedeño, Ambrosio Plaza, una figura y símbolo de la lucha del pueblo venezolano, Pedro Camejo, también conocido como Negro Primero. La marcha del Libertador continuó hacia Valencia, Maracay, hasta que el 29 de junio entra finalmente en Caracas. El triunfo de la revolución independentista en la batalla de Carabobo es a la vez el inicio de la campaña de la liberación del sur. El libertador Bolívar despliega su visión estratégica continental y desarrolla un plan para unificar los esfuerzos por la independencia americana. Leo estos extractos de los informes históricos de la batalla de Carabobo porque creo que no solamente es una coincidencia del tiempo, no es solamente una coincidencia de que este año estemos cumpliendo 200 años de un hecho histórico tan importante. Creo que se repite la historia. Cuando el imperialismo todo se nos vino encima con el bloqueo, con las sanciones, con las nuevas formas de hacer la guerra, cuando unos creyeron que esa batalla no se podía ganar, que era mejor huir o negociar o rendirse, otros, los bolivarianos, los chavistas, con su liderazgo al frente, hicimos lo que siempre tiene que hacer un chavista, es decir, un o una bolivariana. Crecernos en las dificultades, ponernos de frente al destino y combatir con fe y esperanza en la victoria y en el triunfo. Actuar con inteligencia, dividir al enemigo y conquistar la victoria y la gloria. Estos últimos años, y especialmente estos últimos 4 años, nos ha tocado como pueblo enfrentar nuestros llanos en invierno o nuestros Andes en el frío. Nos ha tocado atravesar las más grandes tormentas. Hemos atravesado las dificultades que generan el bloqueo y las sanciones. Hemos atravesado las dificultades que ha generado la pandemia. Varios procesos electorales se han desarrollado después de la aparición de la pandemia y pocos resultados encontrarán como los que acaban de ver en Venezuela. Algunas cifras para que veamos la magnitud del daño que ha generado la pandemia en la humanidad. Al día de hoy van 246 millones de casos, 5.2 millones de fallecidos. Esto representa que han muerto desde que apareció la pandemia 9.097 personas diarias, 379 por hora, 6 por minuto. Cada 10 segundos ha muerto una persona producto de la pandemia. Los venezolanos, las venezolanas,
hemos ido a una elección en el medio de esta situación catastrófica que ha atravesado la humanidad. Pero adicional a la pandemia, como si estos datos fuesen poco, hemos ido a una elección en el medio de la más cruel acción de guerra que se le puede hacer a un país, que es bloquearle sus alimentos, sus medicamentos y sus ingresos. A pesar de la magnitud de esa tormenta, hoy nos podemos parar acá en el estado Miranda, acá en la tierra de Bolívar y de Chávez, a celebrar, a aplaudir lo que sin duda alguna debemos considerar una victoria histórica y una reelección histórica en Venezuela y en el estado Miranda. Esa reelección en Miranda y esa victoria histórica en Venezuela, no solamente por el resultado o por el tiempo que hemos pasado y hemos resistido, sino por cómo marca esta victoria hacia el futuro, que tal vez es lo más importante de mi reflexión hoy. ¿Cómo determina la victoria que hoy se ha dado en Venezuela para los tiempos que han de venir? Esta victoria se ha logrado por varias razones y tiene muchos protagonistas, pero yo quise y le pedí al presidente que este acto lo hiciéramos hoy aquí, que lo hiciéramos hoy con ustedes, porque quería que este acto fuese un reconocimiento a las principales protagonistas de esta victoria, a las jefas de calle, de comunidad, de VC, al pueblo de Miranda, al pueblo de Venezuela. Esta victoria es la victoria de los humildes, de los que nunca se cansan, de los que siempre luchan. Por eso, queridas jefas de calle, comunidad y VC, felicitaciones por su victoria histórica. Felicitaciones por nunca rendirse. Felicitaciones por la fe en Dios y en el proyecto bolivariano. Felicitaciones por los niveles de organización que demostraron. Felicitaciones por el trabajo todos los días para entregar el CLAP, para vacunar al pueblo, para distribuir el gas, para atender la pandemia, para atender cada dificultad sin miedo, con coraje, con valentía. Son ustedes dignos hijos e hijas de Bolívar y de Chávez. Si hace 200 años se hubiese tomado una foto o un video del ejército que cruzó los llanos, que cruzó los Andes, que venció en Carabobo, la foto sería exactamente igual a la de esta asamblea. Sería la misma cara tostada, la misma piel morena, la misma esperanza, la misma sonrisa, las mismas ganas de futuro. Por supuesto que esta victoria no está exenta de las heridas que genera una guerra. Por supuesto que estos años de bloqueo, de sanciones, de pandemia, ha generado grandes dificultades en nuestro pueblo. Han logrado ellos, con la pandemia, con el bloqueo, con las sanciones, deteriorar la calidad de vida que logramos con el comandante Chávez. Hemos retrocedido sin duda alguna en la calidad de los servicios, del agua, de la luz, de cómo la luz ha afectado los artefactos eléctricos, la nevera, la cocina, el televisor. Ha afectado sin duda alguna en el transporte, en las telecomunicaciones, en el gas, en el acceso a las medicinas, en la infraestructura de las escuelas, de los centros de salud. Ha afectado sin duda alguna en el ingreso familiar. Pero eso, que es una realidad que tenemos que enfrentar, que tenemos que superar, lo que hace es más heroica esta victoria. Lo que hace es más heroico lo que ustedes han logrado. Porque ustedes no lograron una victoria en los tiempos de bonanza. Ustedes lograron una victoria en los tiempos difíciles, en los tiempos complejos. Por eso les pido, compañeras y compañeros, que se sientan orgullosas y orgullosos porque ustedes escribieron la historia. Ahora nos toca volver a las raíces. Nos toca volver al inicio de cuando Chávez llegó. Pero no volvemos de cero. Volvemos con una experiencia acumulada,
con un nivel de organización que no teníamos hace 20 años, con un nivel de infraestructura social instalado por la revolución que antes no teníamos. Antes no teníamos en el barrio el módulo de salud. Antes no teníamos en el barrio el médico formado en tiempos de revolución. Si bien tenemos que volver a hacerlo todo, si bien tenemos que volver a lograr que el agua llegue a todas las casas, que el ingreso de la familia se recupere, que el módulo de salud funcione, lo tenemos que volver a hacer con organización que ya tenemos, con experiencia que ya tenemos, con liderazgo y con una infraestructura y un conocimiento que hemos adquirido en estos tiempos de revolución. Por lo tanto, vamos a volver a empezar, pero no empezamos de cero. Tenemos que empezar a hacer de nuevo que todos los cuadrantes de paz funcionen. Tenemos que lograr de nuevo activar los presupuestos participativos y las mesas técnicas para los servicios públicos. Tenemos que volver a trabajar como lo hicimos en la campaña, no desde las oficinas, no desde los aires acondicionados, sino casa por casa, comunidad por comunidad, como lo hacen los jefes de calle y los jefes de VC y de comunidad. Tenemos que volverlo a hacer, pero ya no con la renta petrolera. Lo tenemos que hacer trabajando, produciendo, emprendiendo, como lo estamos haciendo en las comunidades. Tenemos que volver a lograr la máxima calidad en los servicios de salud, de educación y en el servicio de protección social. Y tenemos que lograr que la vida cotidiana de la gente vuelva a ser del mismo nivel que logramos antes del bloqueo, que logramos con la revolución, que logramos con Chávez. Que la gente tenga una vida tranquila, que abra el chorro de agua en su casa y salga agua, que vayan a trabajar y esté el transporte, que se acabe el gas y tengan dónde cambiarlo. Una vida normal. Hay que hacerlo de nuevo. Pero Venezuela no es la Venezuela de los 90. No es la Venezuela de la bonanza. Venezuela es otra. La humanidad es otra. El bloqueo, las sanciones que acabó con la bonanza petrolera, la pandemia que cambió todas las dinámicas sociales y las redes sociales que cambiaron nuestra forma de comunicarnos, de interactuar, de relacionarnos, han cambiado la humanidad y han cambiado a Venezuela. Si bien lo tenemos que volver a hacer, sería un error creer que lo vamos a hacer haciéndolo igual. Tenemos que volverlo a hacer, pero lo tenemos que hacer distinto. Lo tenemos que hacer según las nuevas realidades de la humanidad y del planeta Tierra. Por eso, estas nuevas realidades nos obligan a nuevos códigos, a nuevas formas, a nuevos estilos, siempre defendiendo y garantizando el proyecto histórico. Nuestro proyecto no ha cambiado en nada. Es el mismo proyecto del que Bolívar hablaba en Angostura. El de generar un mundo distinto, un mundo multipolar, un equilibrio en el universo, decía Bolívar. El de lograr una patria latinoamericana unida, cohesionada, donde el mundo nos respete como patria, y de lograr la mayor suma y de felicidad social, el estado de bienestar de las misiones sociales. Ese es el proyecto histórico. Pero ese proyecto debemos llevarlo a cabo en esta etapa según las circunstancias actuales de esta etapa, que como les dije, y esto no es una idea mía, es una idea de uno de mis maestros, del presidente Nicolás Maduro, hay elementos de la pandemia, del bloqueo y de las formas de comunicación en que la sociedad está interactuando que nos obligan necesariamente a un cambio de época. Debemos cambiar todo lo que tenga que ser cambiado. Y lo primero que tenemos que cambiar es la flojera. Lo primero que tenemos que cambiar son los actos de corrupción. Lo primero que tenemos que cambiar es la desidia. Las cosas tenemos que hacerlas bien, hacerlas con amor, con cariño, con ganas, como nos enseñó el comandante Chávez. Yo estoy seguro que las jefas de calle, las jefas de comunidad, las jefas de VC, que todos los días le ponen amor, cariño,
que no se rajan ante las dificultades, que se crecen ante las dificultades, saben muy bien de lo que estamos hablando. Nos toca a quienes ustedes le han dado la responsabilidad de dirigir esta burocracia, de caerle a látigo a la burocracia para que esté al ritmo, al nivel del pueblo, de las jefas de calle, de las jefas de comunidad, de las jefas de VC. Finalmente, quiero repetir, yo también te amo, los amo a todos, Dios los bendiga. Quiero repetir una reflexión que hacía el día que me dieron la certificación, las credenciales como ganador de las elecciones y que en privado he hecho con el presidente Nicolás Maduro. Hace 4 años, quien yo considero mi jefe político, me dijo que yo tenía que asumir la tarea de ser candidato a la gobernación de Miranda. Ustedes y él saben que no era una aspiración personal mía. Sin embargo, las circunstancias obligaron a que yo asumiera esa tarea. En ese momento, y debo decirlo, muchos creyeron que era imposible ganar la gobernación de Miranda. Muchos creyeron que era imposible ganar varias gobernaciones. Muchos creyeron que el presidente Nicolás Maduro, que la revolución bolivariana no iba a poder con las guarimbas. La mayoría del pueblo tuvo fe. Nuestro líder nunca se rindió, nunca se presentó en el campo de batalla con actitud de derrota. Siempre tuvo certeza en la victoria y supo guiarnos. Y lo que muchos creían imposible, se logró. Logramos la paz con la constituyente y en consecuencia después logramos una gran victoria en Venezuela y una gran victoria en Miranda. Esa victoria en los tiempos más duros, cuando el imperialismo, con la locura de Trump al mando, intentó magnicidio, golpes de Estado, gobiernos paralelos, invasiones extranjeras, no pudieron colocar a Miranda como epicentro del odio y de la guarimba, porque el pueblo y la revolución estaban gobernando este estado. Nunca el chavismo había logrado una reelección en Miranda. Y al igual que hace 4 años, muchos creyeron que era imposible lograr la reelección en Miranda. 4 años después, gracias a ustedes, a su trabajo, a su confianza, a su esfuerzo, a su unidad, a su organización, ustedes hicieron posible lo que otros creían imposible. Ustedes lograron la reelección en Miranda. ¿Por qué pasó eso? Porque para eso existe el chavismo. Porque para eso existen los bolivarianos. Y recuérdenlo siempre, los bolivarianos y las bolivarianas, los chavistas y las chavistas, no existimos para hacer las cosas que otros creen posibles. Nosotros existimos para hacer lo que otros creen imposible, para hacer una revolución, para cambiar la historia, para hacer la historia. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Miranda!